conductas emocionales, tampoco las condiciones, un momentito ya, genéticas o ambientales, que también pueden tener cierta influencia en el origen de las conductas disruptivas. Entonces, ¿qué buscamos? Aumentar, disminuir, eliminar o mantener la conducta en situaciones particulares, netamente en la conducta. De esta manera tenemos el refuerzo positivo. Recordemos que el refuerzo positivo busca incrementar la frecuencia de una conducta. Es decir, yo identifico una conducta adecuada, saludable, y quiero incrementar ello quizás en la rutina del paciente. Claro que va a depender mucho del caso. Entonces, para yo reforzar esta conducta e incrementar la misma, voy a presentarle un estímulo después de haber emitido la conducta saludable, ¿no? O la conducta que deseamos. Entonces, podemos preguntar, ¿no? ¿Qué privilegios te gustaría tener? ¿Qué te gustaría hacer? Un refuerzo positivo va a ser muy distinto para cada persona. Yo no puedo plantear el mismo refuerzo para todos los pacientes, porque puede ser que para el paciente A sí le funcione, pero para el paciente B no. Para el paciente C sí, pero el D tampoco. Entonces, tiene que estar acorde a las preferencias, a los gustos, a las características de los pacientes. ¿Cuál es el procedimiento? Primer paso es especificar cuál es la conducta que quiero modificar. ¿Cuál es esta conducta que quiero incrementar o desarrollar? ¿Qué más? Identificar cuáles son los reforzadores efectivos para este paciente en particular. Vamos a administrar los reforzadores inmediatamente después de haber emitido la conducta. Ahora, aquí también hay algo importante. Enseñar a los pacientes a que ellos mismos se autorrefuercen. ¿Por qué? Porque sabemos que no siempre vamos a ser validados por los demás. Yo puedo hacer un buen trabajo o puedo tener las mejores notas, pero no siempre mi jefe o no siempre mi docente me va a felicitar o me va a reforzar, me va a elogiar o reconocer el esfuerzo. Entonces, si yo estoy acostumbrada a recibir este tipo de refuerzos sociales, refuerzos de reconocimiento positivos, y cuando yo no los tenga me voy a frustrar y voy a generar cierta dependencia. Hasta podría cuestionar mi manera de trabajar, mi manera de estudiar, mis esfuerzos. ¿Será que no es suficiente? ¿Será que tengo que quizás incrementar más esfuerzo? Bien, ya comienzo a dudar sobre mi comportamiento, sobre mí mismo. Entonces, para ello, el paciente tiene que aprender a autorreforzarse, ya sea a través de palabras, de afirmaciones, de algunas actividades que a él o a ella le guste, dependiendo de la magnitud también de la conducta. Es decir, el refuerzo tiene que ir equivalente al tiempo y al esfuerzo que yo he impartido en esta tarea o en esta conducta. Y el reforzamiento negativo, que también lo vimos en la clase anterior, que es retirar un estímulo aversivo. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona tiene miedo, ansiedad al transporte público. Está en el paradero y ya comienza a sentir síntomas propios de la ansiedad, síntomas cognitivos, pensamientos. Me puedo accidentar, el, el bus se puede chocar, me pueden robar,
¿bien? O todos me van a ver, etc. También presento síntomas en cuanto al nivel del organismo, por ejemplo, sudoración, temblor en las manos. Bien, llega el autobús, el transporte público, y durante todo el transcurso estoy en contacto con este estímulo aversivo. ¿Por qué? Precisamente le tengo miedo, tengo ansiedad. Llego a casa y todos los síntomas desaparecen. ¿Por qué? Porque hemos retirado el estímulo aversivo, ya no está presente. Vamos a ver algunas técnicas que están en las siguientes diapositivas para poder enfrentar este tipo de miedo, ¿no? De ansiedad que muchas personas podrían estar atravesando. Por otro lado, tenemos la técnica del modelado. Esta técnica sirve mucho para crear nuevas conductas que no se encuentran en el repertorio conductual de las personas. Bien, y lo vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Cuál es nuestro inicio? Especificar la conducta final. Es decir, ¿qué conducta quiero que mi paciente tenga, desarrolle? Y que poco a poco, a través de la práctica, ya se encuentre en su repertorio conductual. ¿Cuál es esta conducta objetivo final? Vamos a especificar la conducta inicial, es decir, cuál es mi punto de partida, dónde se encuentra ubicado el paciente para poder iniciar con la técnica del modelado. Paso número 3. Elegimos los pasos del modelado, es decir, cuál va a ser el primer paso, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con niños, podríamos ayudarnos con pictogramas. Si trabajamos con adolescentes, también con imágenes, con láminas, hasta incluso también podríamos usarlo con los adultos. Bien, siempre en base a las características del paciente. Bien, entonces vamos a seleccionar los pasos del modelado. Una vez que ya hemos seleccionado estos pasos, determinamos el tamaño, ¿no? El tamaño de cada uno, el tiempo y el esfuerzo que va a invertir el paciente en cada uno de estos pasos. Y seleccionamos reforzadores positivos que permita incrementar la conducta. De modo que paulatinamente se logre la conducta deseada. Bien, entonces vamos a tener muchas veces, incluso nosotros como psicoterapeutas, tenemos que ser el modelo, ¿no? Hay una técnica que también se llama el roleplay. De repente por ahí lo han escuchado. Por ejemplo, mi paciente tiene miedo a exponer, ¿bien? O tiene pocas habilidades sociales y le cuesta quizás por ahí iniciar una conversación. Entonces, vamos a hacer un roleplay donde yo no soy el psicoterapeuta, pero soy como una amiga o una desconocida que recién va a entablar una conversación. Bien, si por ahí nosotros vemos algún tipo de errores de manera asertiva, le enseñamos al paciente cómo tendría que modificar estos errores. Entonces yo ahora voy a tener que hacer el rol o el papel del paciente, como si yo fuera paciente. Cambio los roles. Por eso es como un roleplay. Bien, en la técnica del modelado podemos usar este tipo de herramientas como los pictogramas, las imágenes, donde diga paso número 1, tal acción.
Paso número 2, paso número 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la conducta deseada. Tenemos las técnicas para eliminar o también para reducir las conductas. Esas conductas que no son saludables, conductas disruptivas. Por ejemplo, el castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo es cuando nosotros aplicamos un estímulo aversivo después de que el paciente haya emitido una conducta determinada, una conducta inadecuada. Prácticamente es, yo cometo tal acto inadecuado y voy a afrontar la consecuencia y que la consecuencia va a ser un tanto tediosa, aversiva, porque mi conducta también lo es. Si me dejo entender, entonces, si yo cometo un error, o más que error, porque todos podemos cometer errores, pero una conducta conscientemente, vean, con las intenciones de, y es una conducta disruptiva, insana, entonces voy a tener que afrontar la consecuencia. Se me presenta un estímulo aversivo, una consecuencia negativa. Por ejemplo, si un adolescente o, discutió, insultó, gritó, hasta de repente quizás golpeó a un compañero o una compañera, le vamos a presentar un estímulo aversivo. Una llamada de atención, quizás una expulsión. Bien, al ver, va a depender. Por ejemplo, en el caso de los niños, tienes que ver los gustos, las preferencias, preguntar a los papás. El niño también te lo va a decir de manera muy literal, ¿no? Cuando tú le preguntas qué te gustaría hacer o cuando trabajes lo que es el autoconocimiento, autoconcepto, ahí vas a tener respuestas. Igual con los adolescentes. En el caso de los adultos, ya va a depender de uno mismo. Va a depender del autoconocimiento que también tiene el paciente sobre sí y qué tan negativa sería para él o para ella. Claro, que aquí tenemos que preguntarle, ¿no? ¿Cómo has enfrentado o cómo has abordado esta consecuencia? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tan del 0 al 10 dentro de esta escala, siendo 10 el nivel máximo, qué tanto te ha afectado esta consecuencia? ¿Qué harías? Una de las preguntas que yo realizo es, ¿qué sí te funcionó? ¿Qué lo volverías a aplicar en una próxima situación similar? ¿Qué no te funcionó? ¿Qué evitarías en una próxima situación? ¿Qué aprendizaje te deja esta consecuencia? Este estímulo aversivo. Porque siempre hay aprendizajes. Dentro de todo, vamos a aprender algo, tanto en lo bueno como también en lo malo. En el castigo negativo es cuando retiramos algo que le gusta a la persona. Si un niño se porta mal, comete quizás algunos actos agresivos, no obedece, entonces le retiramos a lo que le gusta, quizás los videojuegos, ¿no? O sus juegos. Es el típico castigo, ¿no? Cuando un adolescente también comete algún tipo de acto inadecuada o un comportamiento erróneo, lo típico es, bueno, te quito el celular y no lo vas a poder utilizar unos 15 días. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar aquí en el castigo? Siempre combinar ello con la enseñanza. Porque si yo solo le retiro, por ejemplo, el estímulo agradable o le presento un estímulo aversivo, si combinar con la enseñanza, en realidad solo estoy modificando la conducta, pero no hay un feedback. En el caso de los adultos lo pueden comprender precisamente por la capacidad cognitiva. En el caso de los niños no.
Entonces, te estoy castigando o esta conducta que tú has realizado es inadecuada porque le explicamos con fundamentos. Por lo tanto, entonces vamos a tener que afrontar una consecuencia y la consecuencia será esta. Claramente, los niños, hasta incluso los adultos, hacen sus rabietas. Claro, los adultos hacen las rabietas de manera distinta que los niños. No nos echamos al piso, lloramos o gritamos o hacemos el berrinche echados. ¿Bien? Entonces, para ello es importante siempre acompañar esta corrección con la enseñanza. ¿Bien? ¿Qué más? El castigo no se puede aplicar de manera arbitraria. Eso es importante. Y también no perder la calma. En el caso, si estamos trabajando con niños, con adolescentes, siempre preguntarle a los papás, ¿qué estrategias tienes para corregir estas conductas? ¿No? Incluso hay un autorregistro que se puede llenar en el caso de los papitos. ¿Sí? Es decir, los padres llenan este autorregistro, donde podemos observar qué estrategia los papitos tienen para enseñar que esa conducta no es la adecuada. Bien, si pierden la calma, no podemos tener esta conducta. ¿Por qué? No sé, yo le digo al niño, no grites, pero el niño me ve gritando. Si yo le digo al niño, mentir no está bien, pero me ve mintiendo. Entonces, yo no estoy solo predicando con mi palabra, ni mucho menos con mis acciones. Tengo que predicar con ambos, porque los niños son así, los adolescentes también. Incluso lo dicen de manera muy literal, no muy explícita. Bien, y el castigo inmediato es más eficaz que el intermitente, ¿no? O el retrasado. Por otro lado, tenemos la sobrecorrección, que también es un tipo de castigo en el cual la persona realiza repetidamente algunas conductas para corregir la conducta inadecuada. ¿Bien? Por ahí quizás ustedes lo conocen, han escuchado un poco acerca de esta técnica, quizás, pero por ejemplo, el típico niño, ¿no? Que pinta las paredes. Sí, vamos a poner este ejemplo de un pequeño. Este niño pinta las paredes. Bien, entonces vamos a aplicar la sobrecorrección. Bien, en el cual el niño tendrá que limpiar las paredes. Mientras que limpia, le explicamos por qué no se pinta en ello. Ahora, como les digo, siempre acompañar la consecuencia con la enseñanza. Y claro, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de un niño que está en pleno desarrollo, ¿cierto? Está en pleno desarrollo, está experimentando, quizás sea una de sus habilidades el dibujo, o de repente por ahí, a través del dibujo, los niños se expresan emocionalmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer junto con el niño? Buscar una solución. Pegamos papelotes, destinamos en un lugar de la casa, donde en los papelotes el niño puede dibujar. Y se le explica, en este lugar sí puedes dibujar. Mira, a ver, dibujamos. Vamos, vemos la pared, no traspasa, no se malogra. En cambio, en este otro lugar no puedes dibujar por tal razón. Se le explica al niño. No limitamos su desarrollo porque está en pleno de este proceso, pero sí lo corregimos. ¿Bien? Y la extinción es cuando nosotros eliminamos todo refuerzo. Si yo elimino todo refuerzo, la conducta de manera gradual se va a eliminar o va a reducir. Por ejemplo, digamos que un adolescente tiende a decir ciertas frases inapropiadas y su hermano se ríe. Entonces está, no sé, quizás almorzando con el papá, la mamá, el hermano y la paciente.
Y la paciente emite un comentario inapropiado, imprudente, y el hermano se ríe. ¿Cuál es el refuerzo? Sería la risa del hermano, porque es como una celebración al comentario. Entonces, en una próxima situación, porque el adolescente ya sabe, ¿no? Si yo emito esto, entonces mi hermano se va a reír, lo vuelve a hacer. Si nosotros eliminamos la risa del hermano, claro, hablando con el papá, hablando con el hermano, y ya no celebra esos comentarios, en algún punto la conducta se reduce hasta se puede eliminar. ¿Por qué? Porque estamos quitando el refuerzo de la conducta indeseada. Bien, entonces vemos algunas técnicas para poder llevar a cabo la eliminación o reducción de conductas que no queremos, que son inapropiadas. A ver, Maricielo, ya, a partir incluso de los 3 añitos podrías estar aplicando. Claro, a ver, en los niños trabajamos muchos con imágenes, con pictogramas. Hay un programa que siempre lo comento, de repente ustedes lo conocen, se llama Arasac. Es un programa que está en internet y ustedes ahí tienen varios pictogramas, incluso material, ¿no? Para trabajar netamente con niños. A ver, si lo vemos aquí un ratito para que también lo tengan. Bien, es esta página. Les voy a enviar el enlace. Bien, entonces en Arasac ustedes pueden plantear o editar sus propios pictogramas. Por ejemplo, quizás el golpear, si trabajan con los niños. Bien, yo quiero trabajar con esto. Este es el pictograma. A ver un momento, ya está. Y lo voy a editar a mi gusto, ¿no? Le voy a poner un color de fondo, quizás blanco. Le quiero poner un marco de color negro, por ejemplo. Bien, le voy a tachar, lo tacho porque es una conducta inapropiada. Le puedo poner texto inferior en mayúsculas. Y listo, tengo mi pictograma. Lo que hago es descargar y lo imprimo. Les sugiero que lo puedan plastificar para que les dure un poquito más su material, ¿no? Porque como trabajamos con niños, los pequeños pues, no miden su fuerza. Aquí en Arasac también encontrarán material para modificación de conducta, para las rutinas, también para lo que está bien, que está mal, habilidades sociales, entre otros. Hay bastante. Pero sí tengan cuidado con el idioma, por ejemplo. Normas de clase con pictogramas. Entonces ustedes ingresan y van a ver todos los pictogramas. Lo que sí está permitido y lo que no. Aquí tiene, bueno, conceptos básicos también, ¿no? Un poco de los opuestos. Visita al dentista, ¿no? Por ejemplo, para los niños con TEA trabajamos las historias sociales, entonces tienen bastante material, rutina de lavado de los dientes y pueden sacar de aquí también sus pictogramas para hacer su modelado, ¿no? Entonces hay mucho material aquí. Bien, aquí vemos cómo se trabaja. Y también van a encontrar lo que son las instrucciones. Aquí tenemos, por ejemplo, tiras de regulación de conducta para poder conversar. Incluso llevan algunos llaveritos, las mamitas hacemos unos llaveros de pictogramas para que cuando vayan al supermercado o algún otro lugar, los niños nuevamente se guíen con estas imágenes. Desde pequeños, Maniciel, desde bueno, año y medio, 2 añitos aproximadamente. Entonces ahí tienen un material. Les envío entonces nuevamente el enlace para
para que lo vean. Listo. Continuamos entonces. Tenemos la respiración profunda. Es una de las primeras respiraciones o la primera respiración que les enseñamos a los pacientes. Ayuda bastante para reducir los síntomas de la ansiedad, también algunos síntomas propios de la ira, ¿no? Del enojo, de la tensión muscular, reduce la fatiga. Y como yo le digo siempre a mis pacientes, como cualquier técnica psicológica, tenemos que ser constantes, porque no sirve, bueno, solo realizo mi respiración profunda en la sesión y ya salgo de sesión, a ver, salgo de sesión y ya no practico. Y no es así, ¿no? Estamos entrenando al cuerpo. Entonces, a través de la respiración profunda, que sea constante todos los días, entrenamos el cuerpo. Cosa que cuando haya una situación en donde yo identifico síntomas ansiosos, donde mi cuerpo ya está reaccionando, porque nosotros vamos a identificar los síntomas, es ahí donde realizo la respiración profunda y como mi cuerpo ya está entrenado, entonces se autorregula, ¿no? Estamos ayudando al cuerpo a autorregularse. Es como, por ejemplo, un atleta y tiene una competencia. Ese mismo día de la competencia no va a entrenar, sino que entrena antes de, para medir su tiempo, para medir sus técnicas, y ya en la competencia es donde aplica todo lo que ha aprendido durante este proceso previo. Pasa lo mismo con las técnicas psicológicas, ¿no? En este caso, la respiración profunda. Yo detecto una situación en donde ya estoy sintiendo síntomas propios de la ansiedad, realizo la respiración profunda y como mi cuerpo tiene memoria, ¿eh? Se autorregula. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos que inhalar por la nariz, ¿bien? Por la nariz. Inhalamos por la nariz y evitar que el aire se quede en el pecho. Por el contrario, tiene que ingresar hasta el vientre. Entonces, inhalamos por la nariz, el aire ingresa hasta el vientre y vamos a retener. Retenemos 4 segundos y vamos a exhalar por la boca lentamente. Se recomienda que la exhalación sea más larga que la inhalación. Entonces, aquí hay 2 puntos claves. La primera es que el aire no se queda en el pecho, sino que ingresa hasta el vientre. Y el vientre está inflado, ¿no? De aire. Y la segunda clave es que la exhalación al momento de botar el aire por la boca tiene que ser más lento que al momento de inhalar. Bien, esos son los 2 puntos importantes que se le tiene que enseñar al paciente. Ahora, eso lo practicamos en la sesión, ¿sí? Hasta que nosotros vemos que el consultante lo está haciendo de la manera adecuada. Bien, por otro lado tenemos la relajación por tensión. Voy a ampliar un poquito para poder visualizar. Bien, eso también lo pueden hacer dentro de la consulta, ¿no? Le solicitamos al paciente que se eche o si no, que se siente, pero en una posición cómoda. Le decimos que afloje todo su cuerpo. Una vez que ya el paciente está ubicado, le solicitamos que pueda realizar 3 respiraciones profundas. Ojo, la respiración que hemos visto hace un momento. Se supone que ya le enseñé y se supone que el paciente ya está
practicando o ya estuvo practicando. Entonces, realiza las 3 respiraciones profundas y le decimos que vamos a iniciar con el ejercicio de relajación por tensión. ¿Qué es lo importante en este proceso? 1, el tiempo. Es decir, yo no puedo decirle a mi paciente, concéntrate en este momento en los músculos de tus manos. Haz un puño con ambas manos. Que esas manos se pongan tensas, muy tensas. Ahora, suéltalas lentamente. No, es muy rápido. ¿Eh? Y punto número 2, nuestra voz. Nuestra voz tiene que ser más baja, más lenta, para que el paciente también pueda ser guiado por nuestra voz. Entonces, le decimos primero que se concentre en este momento en los músculos de sus manos. Aquí hacemos tiempo, es decir, esperamos unos segundos. ¿Para qué? Para que su atención se enfoque en los músculos de sus manos. Ahora vas a hacer un puño con ambas manos. Tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que el paciente haga el puño con las manos. Termina de hacer el puño y le decimos que esas manos se pongan tensas. Tiempo. Para que pueda tensar. Muy tensas. Tiempo. Un poco más. Tiempo. Una vez que vemos que el paciente ya está muy tenso, le decimos ahora, suéltalas lentamente y las suelta lentamente. Quiero que aflojes los dedos de tus manos, tiempo para que pueda aflojar. Y ahora siente la diferencia entre la tensión y la relajación. Tiempo para que precisamente pueda diferenciar ambas posiciones. Este mismo ejercicio lo hacemos 2 veces. Vamos con los brazos. Ahora quiero que flexiones tus brazos. Tiempo, como si hicieras un punch. ¿Bien? Tiempo. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Claramente este conteo tiene que ser mental. No lo vamos a contar en voz alta. Ahora quiero que sueltes lentamente tus manos y tus dedos en esos momentos, ¿no? Entonces va a tener que soltar después de haber tensado los brazos, ¿no? Ambos brazos. Este ejercicio lo realizan 2 veces. Bien, entonces chicos, pasamos de los brazos, vamos con los mismos, pero va a tener que ahora estirar hacia adelante como si tuviera una barra muy tensa. Entonces, que estire sus brazos y que trate de tensarlos. Recuerden, el tiempo y la voz. Tiempo y voz es importante en este proceso de la relajación por tensión. Bien, este mismo ejercicio lo hacemos 2 veces. En los músculos de los hombros lo hacemos también 2 veces. En los músculos del cuello lo hacemos una vez. Del rostro 2 veces. En la espalda una vez. Y el abdomen 2 veces. En cuanto a los pies y las piernas, también 2 veces. Es lo mismo. Es decir, paciente, primero, ¿qué hace? Enfoca la atención en ese lugar, en esa parte del cuerpo. Una vez que ha enfocado la atención, le vamos a decir que tense el músculo de esa parte del cuerpo. Bien, entonces, una vez que está bien tenso, le decimos que afloje y va aflojando. Nuevamente el mismo ejercicio. ¿Sí? A ver. Buenas noches, Liliana.
Ok, Liliana, no te preocupes. Si tienes alguna duda, lo resolvemos también. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso. Una vez que nosotros terminamos con los pies y las piernas, le decimos que vamos a contar del 1 al 10. Y por cada número que vaya subiendo, que el paciente intente relajarse. Entonces, igual, le decimos 1, 2 y decimos algunas instrucciones básicas. Por ejemplo, suéltate más, tiempo. 3, relaja aquella parte de tu cuerpo que se siente un poco tensa. Tiempo. 4, suéltate cada vez más. Tiempo. 5, hasta llegar al número 10, que es totalmente suelto. Termina y puede realizar 3 respiraciones lentas y profundas. Y cuando él o ella se sienta ya en la posibilidad de abrir los ojos, que lo haga, ¿no? Pero que se tome su tiempo. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda con relación a lo que acabamos de ver? ¿O todo claro? Si está todo claro, también me ponen por favor en el chat todo claro o alguna reacción. Todo claro, Jocelyn, Constanza, todo claro, ok. Todo claro entonces. Listo, Maricielo, todo claro también. Excelente, Elisa. Muy bien, entonces, hasta ahora hemos visto la respiración profunda y la respiración o relajación por tensión en cuanto a respiración y relajación. Ahora pasamos a otra relajación, pero por aflojamiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, no lo tengo. Pero igual se los voy a explicar. Bien, la relajación por aflojamiento es diferente a esto. ¿Por qué? En vez de tensar, va a tener que aflojar. Es el mismo procedimiento, pero lo que cambia es que no debe de tensar. Por ejemplo, va a tener que realizar 3 respiraciones lentas y profundas. Realiza las respiraciones lentas y profundas y le decimos, quiero que te ubiques en tus manos, con toda tu atención en tus manos. Si están tensas, relájalas un poco más, un poco más. Ahora vamos con los brazos, con el pecho, con el cuello. Bien, entonces con todas las partes del cuerpo, tienen que aflojarlas. E igual terminamos, una vez que terminamos con los pies en este caso, te decimos, voy a contar del 1 al 10. Y mientras vaya subiendo el conteo, tú te vas a sentir más relajado. Contamos 1 y damos las instrucciones cortas hasta llegar al punto número 10. Una vez que llegamos al 10, le solicitamos que nuevamente realice sus respiraciones y que cuando se sienta listo pueda abrir sus ojos. ¿Bien? Y eso es todo. En vez de tensar, es aflojar. Nada más es lo único que cambia en la relajación por aflojamiento. Y bueno, parte de la tarea terapéutica, claramente, esto va a depender mucho del caso, del diagnóstico de los pacientes. Podemos dejar un registro de síntomas, ¿no? Síntomas físicos, síntomas cognitivos, síntomas emocionales que haya estado experimentando durante toda esta semana, después de haber dejado las tareas. Bien, tenemos la técnica de la exposición. Quizás por ahí la conocen o la han escuchado esta técnica. A ver, me comentan en el chat. ¿O es la primera vez que han escuchado sobre esta herramienta? La técnica de la exposición. A ver, me comentan si sí la han escuchado antes o si la han aplicado también.
Sería excelente saber. A ver, Constanza, creo que he oído en fobias, pero no sé al respecto. Ok, Constanza. Jocelyn, primera vez, excelente. Kaylee, también primera vez. Maricielo, sí, la he aplicado con un joven que tenía fobia social. Excelente. Ayuda bastante, ¿verdad? Melanie es parecida a la desensibilización sistemática. Parecida. Vamos a ver también la desensibilización sistemática. Elizabeth es como hacer que el paciente se enfrente a sus miedos o lo que genera ansiedad. Excelente. En efecto, notas, si tienen idea, algunos por primera vez, muy bien, es que, a ver, vamos a trabajarlo, voy a explicarlo, bien, y si hay alguna duda, lo plantean para resolver. ¿Cuál es el proceso? Primer punto es informar al paciente de las probables respuestas de ansiedad. Es decir, que nosotros vamos a exponer al consultante a esta situación temida, a esta situación o estímulo que le provoca ansiedad. De este modo, se le explica al paciente, ¿no? Vamos a hacer una exposición y hay dos tipos, la simbólica y la exposición real en vivo. Pero vamos a trabajarlo de manera gradual. Podemos iniciar con la exposición simbólica, que ahorita les explico. Sin embargo, también es necesario que tú tengas conocimiento que posiblemente experimentes respuestas de ansiedad, porque estamos exponiendo al cuerpo a una situación que aún teme o que le provoca ansiedad. Sí es importante informar, cosa que cuando el paciente ya está expuesto, él sabe, él ya sabía que iba probablemente a experimentar ello, ¿no? Ya se le advierte. Paso número 2, vamos a aproximar al paciente a este estímulo fóbico. Y en la medida que vaya disminuyendo la ansiedad, vamos a animar al consultante para que tenga mayor manipulación y aproximación al estímulo temido. Es decir, la exposición simbólica, que es la primera opción de intervención para aquellos pacientes que aún no quieren, aún no se atreven a enfrentarse a la situación real. Aún no quieren tener una manipulación en vivo con el objeto o la situación temida. Entonces, exponemos a la persona, pero de manera simbólica. Podríamos utilizar representaciones mentales, representaciones visuales, estímulos auditivos, realidad virtual, entre otros. A medida que el paciente vaya experimentando el hecho de mitigar o disipar los niveles poco a poco de ansiedad, nosotros le animamos para que tenga una exposición en vivo, que consiste en tomar contacto directo con el estímulo temido. Entonces, la persona debe, en la exposición en vivo, la persona debe mantener este contacto con la situación o el objeto, el estímulo ansiógeno, aun cuando produzca una elevada ansiedad. Si en el caso que haya un incremento considerable de ansiedad durante esta exposición, será útil a la persona para trabajar o tratar de utilizar alguna estrategia
que le permita modular la ansiedad. Por ejemplo, la respiración profunda, la relajación, las autoinstrucciones, la distracción mental, entre otros. Entonces nosotros le brindamos ciertas herramientas, estrategias, para que tenga un abanico de ello, de modo que cuando surja la ansiedad y esta está en niveles altos en la exposición, sean utilizados para regular y modular estos síntomas. Entonces, la exposición simbólica es distinta a la exposición en vivo, ¿sí? Bien, y la sesión de exposición acaba cuando la ansiedad ha reducido al menos el 50% del valor más elevado. Y ese es el proceso por el cual nosotros llevamos a cabo la técnica de exposición. Como terapeutas, ¿qué vamos a identificar? Uno, el estímulo temido. Es decir, ¿cuál es el foco de miedo que tiene mi paciente? ¿A qué le tiene miedo? Dos, ¿cuáles son estas consecuencias temidas? Es decir, ¿qué teme mi paciente que podría ocurrir si confronta con el estímulo temido? Es que quizás voy a hacer el ridículo si expongo, voy a tartamudear, se van a reír de mí, o si es que tengo un miedo a salir a la calle, me voy a accidentar, se me van a robar, me van a secuestrar, o si tengo miedo que algo le pase a mi familia, es que si ellos salen, entonces podrían ya no volver, etc. ¿Cuáles son estas consecuencias que mi paciente teme? Punto número 3. ¿Cuáles son estas conductas evitativas que el paciente tiene para prevenir las consecuencias temidas? ¿Qué es lo que trata de hacer el consultante para evitar la situación temida de modo que no se produzcan las consecuencias? Bien, y finalmente también debemos de identificar qué desencadenantes tiene la ansiedad. Personas, contextos, situaciones que asocia el estímulo temido y que por lo tanto desencadena síntomas propias de la ansiedad. Bien, entonces chicos, de esta manera nosotros hacemos la exposición en la terapia cognitiva conductual. Ahora, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿O desean que vuelva a repetir el proceso? Si es así, me avisan. ¿O está todo claro? A ver, avísenme, chicos. ¿Todo claro? Dependiendo mucho, que va a depender mucho de la madurez cognitiva que tenga el paciente.
En el caso de los niños, trabajamos con, bueno, yo particularmente trabajo con la valentía, ¿no? Es decir, el diploma de la valentía. Por ejemplo, digamos que un niño tiene miedo a los perritos, ¿sí? Tiene miedo a los perritos. Entonces voy a trabajar ese temor, ¿no? Ese temor que tiene perdón, el niño al perro. Voy a exponerlo poco a poco. ¿Cómo? Primero, con un perrito de peluche, ¿no? Que lo manipule, que él pueda interactuar con este perrito de peluche. Después, con un perrito cachorro, pero que esté con cadena, aunque sea chiquitito, con su cadenita. Que la niña, o en este caso el niño, bueno, manipule, ¿no? Lo esté jugando, esté compartiendo con el perrito pequeño. ¿Bien? Después, con un cachorrito, pero sin cadena, igual, que juegue, que corra con el perrito. Después, con un perrito más grande, de un tamaño mediano, con cadena, que lo vea, que se acerque. Después lo voy a exponer con un perrito de tamaño mediano, pero sin correa. ¿Bien? Sin correa. Entonces, la niña va a estar manipulando, va a estar jugando con el animalito. Ahora con un perro más grande, pero con correa. Después con un perro grande sin correa. Y después con varios perritos, ¿no? Una vez que la niña ya haya manipulado todos estos perritos o haya jugado con todos estos perritos, animalitos, bueno, yo le entrego, ¿no? En el caso de los pequeños, le entrego como una diploma de valentía, ¿no? Y le solicito a los papás que lo peguen en su cuarto, en un lugar, donde ella, cuando siempre vea esta diploma, pueda reconocer lo valiente que es, ¿no? Porque superó un miedo y ahora pues podría incluso tener su mascotita, ¿no? Va a depender mucho de los papás. Entonces, de esa manera podrías estar aplicando. Elizabeth, ¿cómo así? Mm, dependiendo, tendrías que aquí identificar cuál es el estímulo temido que tiene el paciente. Podrían ser, ¿no? Algunos objetos que recuerde al, a la persona, ¿no? Bueno, si te vas por ese lado, podríamos manejarlo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos que ver en qué situación emocional se encuentra el consultante. A veces tenemos que esperar un poquito más de tiempo, analizar bien la situación, los factores, la estabilidad emocional del paciente para poder aplicar la técnica. Bien, a ver, ¿cómo finalizo o cómo doy el cierre? ¿En qué parte, Jocelyn? ¿En la exposición, te refieres? ¿Cómo cerramos ya cuando haya disminuido el 50% del nivel de ansiedad, de los síntomas ansiógenos? Es ahí donde ya nosotros vamos a realizar el cierre. Arlet, bueno, también lo puedes utilizar. Claro, aquí tienen que analizar muchos aspectos, ¿no? También tanto físicos, ¿no? De repente hay personas que sufren del corazón, sufren de alguna enfermedad, por eso es importante hacer una muy buena evaluación, preguntar, la entrevista, ¿no? Eso es importante también. Ya, Elizabeth, aquí yo te sugeriría otro tipo de herramientas, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Te sugeriría, por ejemplo, a una manera de que esta persona se despida de la otra,
por ejemplo, a través de una carta, a través quizás de un video, ¿no? Algo que le pueda ayudar. Por ahí, de repente, después, ¿no? Poco a poco, vamos con las cosas que de repente están en casa, ¿no? Con las cosas que dejó, por ejemplo. Entonces, de esta manera ya va a ir teniendo un poco la exposición, ¿no? Pero aquí tendrías que evaluar, claro, ya pasó 2 años, pero ¿qué tanto actualmente le está afectando esta pérdida? Si ya lo aceptó, porque recuerden que el duelo tiene todo un proceso y a veces nos quedamos estancados en uno y es ahí donde ya es un tanto alarmante porque nos quedamos, por ejemplo, en la negación, ¿no? Tenemos que, tenemos que ayudar a aceptar primero la realidad, ¿no? Y después vamos a ir poco a poco para terminar todo este ciclo del duelo. Entonces, ubica más o menos en qué situación o en qué proceso, en qué etapa del duelo se encuentra la persona. Y de acuerdo a ello puedes ir trabajando. ¿No? Flavio, también, ¿no? También puede ayudar, pero ojo, ahí también tienes que tener cuidado en la situación emocional del paciente, ¿no? Porque hay, o sea, la silla vacía sí puede funcionar, ¿no? Como una forma de despedirse del, de esta persona, pero hay algunos factores que se consideran. Ya puede ir poco a poco, ¿no? Puede hacerlo poco a poco. O te puede ayudar un poco lo que es la desensibilización simbólica, perdón, la exposición simbólica o la desensibilización sistemática hasta cierto punto, ¿no? Hasta que poco a poco vaya ingresando. Lo podrías manejar así, pero trata de hacerlo de manera muy gradual, con mucha sutileza, con mucha precaución, ¿no? Porque no sabemos cómo emocionalmente vaya a reaccionar. Preguntarle, ¿no? Preguntarle qué pasaría si en este punto, si tú llegarías, no sé, por ejemplo, a una cuadra, ¿no? De tal lugar. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué crees que vas a, o cómo crees que vas a reaccionar? Y puedes utilizar la exposición simbólica, ¿no? Donde en este caso se utilizaría lo que es la visualización o la imaginación, que visualice, que imagine, ¿no? Y que utilice todos sus sentidos, el sonido de los carros, que vea más o menos la cuadra, ¿no? Las personas, que escuche las personas, que sienta la temperatura, trata de utilizar todos los sentidos para que sea real, ¿no? Porque recuerden que el cerebro, la mente, no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario, ¿no? O cuando hacemos la visualización. Entonces, en este caso, tú puedes utilizar esta exposición para que la persona vea, no, creo que sí estoy lista, ya estuve con la exposición simbólica, ahora me voy con la exposición en vivo, ¿no? La exposición real, ¿no? De esa manera, considerando muchos aspectos, podrías ir trabajando. Después de una cuadra, al menos en la puerta, que se exponga en la puerta. Igual, exposición simbólica, ¿bien? Y después exposición en vivo. Listo, muy bien, listo chicos. Vamos entonces a continuar con otra técnica que a mí me gusta bastante, que es la desensibilización sistemática. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Eliminar la conducta de miedo y los síntomas de evitación. Es decir, aquí nosotros le enseñamos al paciente a que tenga una respuesta contraria a la ansiedad.
Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, tenemos que hacer una jerarquía. Por ejemplo, recuerdo a una de mis consultantes que ya, bueno, ya está de alta esta persona, pasó por un accidente de tránsito. Ella no recuerda, bueno, ¿no? Lo que me comentó en ese entonces, que no recordaba qué pasó. Recuerda antes de el accidente y después solo se acuerda cuando ella despierta y escucha los sonidos de las máquinas del hospital, a las enfermeras, a los doctores, sentía, ¿no? En el dedo, bueno, todas las máquinas que le pusieron. Y se asustó claramente, ¿no? Despierta, se ve alrededor y se asusta. A raíz de esta situación, ella tuvo mucho temor, ¿no? Ya después de 2 años de esto, acude a terapia, ¿no? Y no fue ese el motivo de consulta, fue otro, una superación de una relación, ¿no? Que había terminado con su pareja y lo quería, ¿no? Estaba en ese proceso de duelo de, de esta ruptura, ¿no? Y ya después que trabajamos eso, ella me cuenta, ¿no? De este suceso. Y me dice, yo tengo miedo. O sea, yo cuando voy a hacer algunos controles, ¿no? Voy, pero solo en la puerta. No, no me acerco, no subo ambulancias, no me puedo poner ninguna inyección, tampoco el tensiómetro para tomar lo que es la presión, también nada, porque le recordaba esa situación. Entonces, hicimos una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? Le tengo miedo al hospital. Le tengo miedo a las inyecciones. Tengo miedo a una intervención quirúrgica, a la ambulancia, al tensión. Le tengo miedo a, quizás por ahí, no sé, a las enfermeras, ¿no? O al traje de las enfermeras, a la bata blanca de los doctores. Bien, hace una lista de todo lo que tiene miedo y hacemos una jerarquía, ¿no? Es decir, le tengo miedo en un 100% a una intervención quirúrgica. Tengo miedo al hospital en un 70%, a las inyecciones en un 50%, al tensiómetro en un 60%, a la bata blanca de repente en un 40% y la ambulancia en un 20%. Hacemos una jerarquía, desde lo que tiene menos miedo hasta el miedo mayor, ¿no? Que es el 100% en este caso, a una intervención quirúrgica. Una vez que nosotros ya tenemos esta jerarquía que se plantea junto con el paciente, comenzamos con el puntaje menor, ambulancia, ¿no? Que es el 20%. Bien, tomamos en cuenta el 20% de la ambulancia y procedemos a realizar la herramienta con la relajación. Podemos guiar al paciente a llevar a cabo dicha relajación, ¿no? Inhala, exhala con su respiración profunda, quizás un poco de relajación por aflojamiento, que relaje todo su cuerpo. Le solicitamos al paciente que visualice la escena. ¿Cuál escena? La ambulancia, que está en una ambulancia. Aquí, que visualice toda la situación,
que escuche la sirena, a los enfermeros, a los doctores, a los paramédicos, que escuche, o mejor dicho, que observe lo que hay dentro de la ambulancia, que pueda sentir, tocar algunos instrumentos dentro de la ambulancia, que pueda oler, ¿ya? Entonces, tratemos de utilizar todos los sentidos para que sea más real. Le enseñamos al paciente que levante su dedo índice cuando ya visualizó claramente la escena. Una vez que él levanta su dedo índice, dejamos que visualice durante 5 a 10 segundos. Durante este tiempo, el paciente va a mantener la escena visualizada haciendo respiraciones profundas, porque ojo, le genera ansiedad y está realizando la visualización de la situación propia de la ansiedad. ¿Bien? Le decimos, después de estos 5 a 10 segundos, le decimos al paciente que deje de visualizarle ese. Le damos un tiempo. Y luego le preguntamos el grado de ansiedad del 0 al 10. ¿En qué nivel se encuentra tu ansiedad? Por ejemplo, se encuentra en un nivel 8. Repetimos la misma escena, el mismo procedimiento. Es decir, cierra los ojos, visualiza la escena, levanta el dedo índice, dejamos que visualice unos segundos la escena, le solicitamos que acabe la escena, la visualización, y nuevamente le preguntamos en qué nivel se encuentra la ansiedad. En un 5. Nuevamente, hacemos el mismo procedimiento. Se repite la misma escena, lo mismo. Le preguntamos, quizás en un 3. Otra vez. Cuando en 2 presentaciones seguidas no se experimente ansiedad, entonces pasamos a la siguiente escena de la jerarquía. Ahora les pregunto. Uy, a ver. De esta jerarquía, ¿cuál ustedes consideran que vamos a visualizar? A ver, Constanza nos dice bata blanca. Muy bien, los demás. Así es, ¿no? Comenzamos con el 40%, que sería en este caso la bata blanca. Excelente. Listo. Y el procedimiento es el mismo. Es el mismo. Bien, cierra los ojos, se relaja, realiza la respiración, visualiza la escena, levanta el dedo. Una vez que levanta este, le dejamos unos segundos para que continúe con la visualización. Termina, bien, le preguntamos el nivel de ansiedad. ¿Bien? Liliana, ambulancia 20%, luego bata blanca 40% y así sucesivamente. Así, hasta llegar al 100%. El paciente debería alcanzar un nivel 0 de ansiedad y cuando este ya alcanza, que siga 0, ¿no? Ya alcanzó el nivel 0 de ansiedad. No, veces, ¿cómo así? A ver, otra vez. ¿Será que en vez de ansiedad antes?
Ya, a ver, en este caso, podrías manejarlo quizás con la terapia o la técnica de exposición simbólica, para que más o menos tú vayas viendo, ¿no? Tienes que analizar mucho al paciente. A ver, ¿cómo se diferencia? En la técnica de exposición, Melanie, como dice la palabra, expones al paciente. Buscas que el paciente manipule con la situación temida o con el estímulo temido, fóbico. ¿Bien? Claro que estás exponiendo de manera simbólica que se asemeja, ¿no? Por la visualización, pero en la exposición simbólica tú puedes utilizar otros recursos, no solo la visualización, sino también los recursos auditivos, recursos visuales, realidad virtual, entre otros recursos. ¿Bien? Y en este caso hacemos una jerarquía. Vamos a hacer la jerarquía para que poco a poco, gradualmente, lleguemos al punto o al punto mayor que sería el 100%. ¿Bien? Y acá netamente se basa en la visualización, netamente. En la exposición, tú puedes usar otros recursos. ¿Bien? Y el procedimiento también es distinto. Ok, bien. Entonces, generalmente, ojo, generalmente, pero va a depender mucho de los pacientes, se pueden necesitar entre 3 a 4 visualizaciones para llegar a un cero. Ya. Antes de pasar a la última diapositiva, que es más que todo para los niños, vamos a ver un pequeño video sobre la desensibilización sistemática. ¿Ya? A ver un momento. La desensibilización sistemática es una forma de intervención psicoterapéutica usada en el tratamiento de trastornos de ansiedad y alteraciones psicológicas asociadas a estos. Plantea una especie de entrenamiento en el que los pacientes aprenden a gestionar las emociones producidas por experiencias demandantes, siguiendo una curva de dificultad ascendente, de lo fácil a lo más complicado, adaptándose al progreso de la persona. La desensibilización sistemática parte de la idea de que para superar un trastorno de ansiedad es necesario aprender a afrontar ese malestar, en vez de intentar bloquearlo o escapar de él. De este modo llega la habituación, con la que poco a poco se va desvaneciendo la reacción intensa ante los estímulos ansiógenos. Tal como la propone Joseph Ball, se basa en el condicionamiento clásico. El principio consiste en que la intensidad de una respuesta como la ansiedad puede ser reducida a través de la emisión de una respuesta incompatible, como podría ser la relajación. La aparición de ciertos estímulos fóbicos produce respuesta de ansiedad. De forma conjunta, se pretende provocar una respuesta automática de relajación que interfiera con el malestar del estímulo aversivo. El proceso de desensibilización sistemática generalmente involucra los siguientes pasos. Número 1. Establecimiento de jerarquía de ansiedad. El terapeuta trabaja con el paciente para identificar una jerarquía de situaciones o estímulos relacionados con la fobia, donde cada elemento se califica en función del nivel de ansiedad que genera. Los elementos en la parte inferior de la jerarquía son los menos ansiosos, mientras que los de la parte superior son los más ansiosos. Número 2. Relajación. El paciente aprende técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva o la respiración profunda, que le ayudarán a controlar su ansiedad. Número 3. Exposición gradual. El paciente, en colaboración con el terapeuta, comienza a enfrentar los elementos de la jerarquía de ansiedad, comenzando por los menos ansiosos. Durante estas exposiciones, el paciente practica las técnicas de relajación para mantener su ansiedad bajo control. Número 4. Desarrollo de tolerancia. Con la repetición de la exposición a los estímulos temidos, el paciente desarrolla una mayor tolerancia a la ansiedad asociada,
Con el tiempo, la ansiedad disminuye y el estímulo ya no provoca una respuesta de ansiedad intensa. Número 5. Avance en la jerarquía. A medida que el paciente se siente cómodo y menos ansioso en las situaciones menos temidas, progresa gradualmente hacia los elementos de la jerarquía de ansiedad que generan un mayor nivel de malestar. La desensibilización sistemática se basa en el principio de la inhibición recíproca, que sugiere que la respuesta de relajación es incompatible con la respuesta de ansiedad y que la exposición a estímulos ansiosos mientras se practica la relajación puede llevar a la extinción de la respuesta de ansiedad. Esta técnica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de una variedad de fobias y trastornos de ansiedad, y es una de las técnicas de terapia cognitivo-conductual más utilizadas para abordar estos problemas. Sin embargo, es importante que la desensibilización sistemática sea realizada por un terapeuta entrenado para garantizar una implementación efectiva y segura. Para saber más sobre ansiedad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificación. Bien, hemos visto entonces un poco más acerca de la desensibilización sistemática. Les voy a enviar un enlace que creo que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder visualizar aquí en clase, pero les voy a estar compartiendo. Este último video que les acabo de compartir es un ejemplo, ¿no? Teórico, no es un ejemplo como que práctico, pero es teórico, para que ustedes puedan integrar un poquito más el conocimiento de la desensibilización sistemática. Fanny, contestando un poco a tu pregunta, a ver, aquí es importante identificar las habilidades sociales que la persona o el paciente domina y aquellas que aún le cuesta, ¿no?, desarrollar. Una vez que ya hemos hecho esta evaluación, vamos a seleccionar cuáles son estas habilidades necesarias, pero según el contexto, para sintetizar un poquito más el trabajo. Bien. Ahora, puedes trabajar el modelado, ¿no?, a través de la demostración, donde nosotros vamos a mostrar cómo se realiza esta habilidad específica de manera adecuada. También lo podemos trabajar con videos, con imágenes o con nuestro propio modelado, ¿no? O sea, nosotros. Puedes trabajar el juego de roles o, como les dije en un inicio, el roleplay. La retroalimentación también, ¿no? Es decir, buscar un refuerzo positivo que le ayude al paciente a continuar con esta realización de habilidades. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? Digamos que una persona tiene ansiedad social, ¿no?, y presenta dificultad para hablar en público, para entablar una conversación o para participar en trabajos grupales. Se hace una evaluación, bien, haces toda una evaluación, como ya lo vimos en la clase anterior, seleccionas las habilidades, ¿no? Por ejemplo, habilidades para iniciar, para mantener una conversación, también para responder preguntas, para formular preguntas, la comunicación asertiva, pasiva, agresiva, ¿no? Hacemos un modelado, ¿no? Es decir, nosotros le vamos a mostrar cómo se hace una conducta o cómo se realiza una conducta social asertiva. ¿Eh? Y le vamos a mostrar, o sea, nosotros vamos a modelar la conducta. También puedes hacer un roleplay, ¿no? Por ejemplo, en este caso en específico, recreamos una situación que al paciente le genera ansiedad. ¿Bien? Y vamos a hacer el juego de roles, donde, por ejemplo, no tiene que saludar a un compañero de trabajo, le tiene que preguntar algo. Va a tener que participar en un grupo de 3 personas y él va a tener que formar el grupo. Bien, entonces hacemos el roleplay y este tipo de habilidades o de técnicas, claro, no tienes que analizar también al paciente, ¿no? Puedes utilizar algunos recursos adicionales como la técnica de respiración profunda, la relajación. Puedes utilizar la reestructuración cognitiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular,
Puede ser que mi paciente tiene miedo porque piensa que se van a reír de él y va a hacer el ridículo. Eso vamos a reestructurar, ¿no? Este pensamiento, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. También puedes trabajar mucho en la autoestima, en la comunicación, en la asertividad, entre otros. ¿Bien? Espero haberte guiado un poquito acerca de ello. Y bueno, ya para finalizar, porque ya el tiempo también se nos está yendo, tenemos lo que es una de las técnicas conductuales muy conocida, ¿no? Que es la economía de fichas, que consiste en lo siguiente, ¿no? Vamos a condicionar el comportamiento del niño. Aquí son las metas. Acá vamos a poner todas las metas o las conductas que deseamos en el menor. Por ejemplo, ¿no? Acá leer un libro, obedecer a los adultos o a mamá, papá. La carita feliz es que el día lunes sí lo hizo. La carita triste, por ejemplo, acá el día jueves no lo hizo. Lo que buscamos es que haya más caritas felices que caritas tristes. ¿Y cuál es su objetivo? 25 caritas felices. Si el niño obtiene estas 25 caritas felices, entonces se le da una recompensa, ¿no? Previamente ha hablado con la mamá o con el papá o con ambos. ¿Okay? Entonces, nuevamente, aquí ponemos todas las actividades que buscamos que el niño implemente. Y el refuerzo positivo son las caritas, ¿no? Carita feliz o el refuerzo negativo también la carita triste, ¿no? Le presento un estímulo triste acá. Por ejemplo, el día jueves. Que es una herramienta que ayuda a modificar o condicionar los comportamientos de los niños. ¿Bien? Y bueno, chicos, con ello terminamos nuestra tercera clase ya de terapia cognitivo-conductual. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido nuevas cosas y si hay alguna duda o consulta adicional, lo resolvemos la próxima clase. No se retiren, por favor, porque nuestra coordinadora, como les mencionó en un inicio, les va a explicar cómo es todo este proceso del examen. Así que los animo y los motivo para que puedan realizar su examen, que como ya también lo mencionó, no está difícil, es todo lo que hemos hecho en las sesiones, está fácil, estoy segura que van a sacar muy buenas notas y que es un medio también para que ustedes puedan obtener su certificado, que es importante, avalar todos los conocimientos, porque ustedes están invirtiendo su tiempo. Todos nosotros tomamos decisiones, ¿no? Y la decisión que ustedes han tomado en estar aquí es una inversión. Y a través del certificado también es una inversión a nuestro desarrollo profesional, a nuestro desarrollo personal y es la manera en cómo nosotros mostramos todas estas capacitaciones que recibimos. Así que los animo a que puedan realizar su examen. Está muy fácil, estoy segura que van a sacar muy buenas notas. De este modo, chicos, por favor, no se desconecten. Ya les estoy dando entonces el pase a nuestra coordinadora y que tengan una bonita noche.